Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la sesión especial de introducción de lo que será el curso virtual especializado de auditoría integral. Serán 60 horas que se realizará en 20 sesiones de 3 horas cada uno. Este curso virtual estará a cargo de cuatro destacados profesionales miembros de Big Four, como es el doctor Juan Rojas, el doctor Eric Agüero, el doctor Jefferson Valdivia y el doctor Pedro Carrevaro. Para nosotros, todo un privilegio y un honor contar con su apoyo y la colaboración de cada uno de ellos para realizar este evento que estoy muy seguro será un evento de alto calibre en nivel académico. Doctor Juan, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctor Pedro, doctor Jefferson. ¿Qué tal, doctor Edu? Buenas Vamos. noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bueno, agradecerles por el espacio y darle las gracias, doctor Edu, por la oportunidad de nuevo de poder compartir parte de nuestros conocimientos eh, con todo este equipo de trabajo. Eh, También queremos comentarle que Eric tuvo un problema, se le retrasó el vuelo, justo tenía una visita en una subsidiaria del exterior que le está viendo, pero no se va a poder unir en esta sesión, pero posteriormente va a estar presente en las próximas sesiones que vamos a tener de las clases que van a ser base para el inicio de este programa virtual. Entonces, un poco lo que nos reúne el día de hoy, tanto a mi persona como a Jefferson y Pedro, es poder contar de qué trata este programa virtual, cuáles son las características diferenciadoras y qué es lo que nosotros como profesionales en el campo de auditoría con una amplia experiencia podemos ofrecer a todo este gran equipo que nos acompaña y que esperamos que puedan unirse a este programa virtual. Bueno, inicialmente me presento, mi nombre es Juan Rojas, actualmente yo soy gerente senior de EY Perú, tengo más de 14 años de experiencia en el mundo de auditoría. Mi experiencia se basa en entidades públicas, entidades privadas, entidades del sector de minería, energía, industrial, y últimamente en los 2 años anteriores me estoy especializando en el sector financiero. Asimismo, mi experiencia también está alineada al tema de transacciones de mercado internacional, llámese emisiones de bonos, de clientes peruanos que cotizan en bolsas extranjeras. eh, y también he tenido la oportunidad de auditar FPI peruanos que actualmente se encuentran listando en la bolsa de Nueva York. Entonces, un poco le cuento mi contexto. Seguro Jefferson y Pedro también les contarán un poco de la experiencia que ellos están trayendo a la mesa. Solo para comentarles de que los responsables, los expositores, somos personas que están en vivo en la práctica de la auditoría contable y somos personas que a lo largo de los años han acumulado la experiencia y qué mejor que compartirlo con un grupo de profesionales, porque como bien se menciona, uno nunca deja de aprender en esta profesión. ¿Ok? Jefferson les va a comentar un poquito en líneas generales la introducción del programa y de ahí entre Pedro, mi persona y Jefferson vamos a complementar el temario. ¿Ok? Ok, gracias Juan. Sí, ¿cómo están con todos? Muy buenas noches. La verdad que un gusto volver a saludarlos, al doctor Edu. Gracias nuevamente por la invitación con este exitoso programa, ¿no? Que nuevamente estamos lanzando, como bien comentaba mi colega Juan, ¿no? En principio, quien les habla, yo soy Jefferson Valdivia. Actualmente soy gerente senior en KPMG Perú, ¿no? También cuento con más de 11 años de experiencia en auditoría financiera, específicamente en auditorías bajo ISA y también en los últimos años en auditorías bajo PCAOB, ¿no? Que es la regulación americana, que tiene sus particularidades, principalmente por clientes que emiten en la bolsa americana, ¿no? Como Juan ahí comentaba, también tiene experiencia en esa industria. En mi caso, también he tenido oportunidad de ver algunas emisiones de bono recientemente clientes públicos, seguramente muy conocidas en el mercado, y justamente parte, ¿no? De lo que vamos a ver en este diplomado de auditoría es justamente traer y poner sobre la mesa
toda la casuística que hemos reunido a lo largo de los años, ¿no? La auditoría, y de repente un poco para hacer ya entrada a la descripción general, ¿no? Como intención de este programa en principio, justamente como bien indica el primer bullet, es profundizar, ¿no? El conocimiento y habilidades avanzadas en el campo de auditoría de estados financieros, ¿no? Y este punto, más que una premisa, ¿no? En conjunto con con los otros bullets, tiene justamente esa finalidad, ¿no? Nosotros ya anteriormente también hemos impartido este curso, lo dictamos en las mismas firmas, ¿no? Y parte de lo que traemos justamente es formar un ambiente de trabajo que no solamente sea una relación de docente-alumno, sino que llevemos a la práctica como si estuviésemos, en este caso, auditando una empresa, ¿no? Entonces, usualmente la dinámica que manejamos nosotros para este tipo de diplomados, más allá de la teoría que lo vamos a ver a lo largo de los módulos, ¿no? Que seguramente vamos a empezar a detallar un poco como parte introductoria, tiene la intención de tocar bastante casuística lo que vemos en el día a día, ¿no? Simular que estamos dentro de un cliente, auditando un cliente, donde todos somos un equipo de trabajo, y sobre eso empezar a construir experiencias y conocimientos, intercambiar opiniones, porque la auditoría se construye de esa manera, ¿no? Entonces, una particularidad que tiene justamente este diplomado es hacer esa simulación casuística, práctica, ¿no? Para aterrizar mejor el concepto de las NIAs, que son las normas internacionales de auditoría, en el día a día, ¿no? Entonces, claro, usualmente cuando nosotros vemos la parte de auditoría financiera, es como que la otra vereda del lado de la contabilidad, ¿no? Porque usualmente nosotros somos los auditores que que van a auditar a las empresas y por tanto el departamento contable, pero una de las cosas que tiene justamente de interesante en nuestro perfil como auditor es que no solamente nos quedamos en la parte contable, ¿no? Sino que vamos más allá, ¿no? Con los últimos años hemos podido nosotros ver cómo la auditoría ha ido evolucionando de tal manera que esto lleve tanto al área contable como también al perfil del auditor a involucrarse mucho más en los procesos de negocio de la compañía, ¿no? Para poder entender mejor lo que estamos auditando. Entonces, a lo largo de todas estas sesiones casuísticas, justamente lo que tenemos como intención es eso, ¿no? Es poder tocar, ¿no? A lo largo de las diferentes NIAs, en las diferentes etapas de la auditoría, la parte casuística que vamos a encontrar en el día a día, en la vida real, y si de repente son profesionales que no necesariamente están involucrados directamente en la auditoría financiera, van a poder tener una perspectiva muy distinta de cómo ver un negocio, porque finalmente los cambios contables que se están dando a nivel global lleva a que el contador deba tener un perfil muy distinto al que hoy por hoy vamos teniendo. Y en ese sentido, el perfil del auditor ya va un paso un poco más allá con los últimos años de justamente tener esa mirada distinta, ¿no? A la compañía para poder aterrizar todo ese conocimiento, ¿no? De las empresas y sus procesos, ¿no? En el diseño del plan de trabajo para la auditoría financiera, ¿no? Entonces, un poco lo que les comentaba, ¿no? A través de estudios de casos reales, talleres interactivos, orientación de expertos, que en este caso nosotros con una posición de gerentes seniors hacia arriba, hemos reunido a lo largo de los años, pretendemos justamente traerles a ustedes toda esa casuística, ¿no? Y cuál es el factor clave de éxito que hay en estos cursos? Es la participación, ¿no? Usualmente cuando nosotros hemos dictado estos diplomados, y si bien es cierto estamos de manera virtual, el factor clave de éxito que hay para justamente estos diplomados es que haya participación continua. No tengan miedo de equivocarse porque finalmente la auditoría se construye sobre mucho juicio, ¿no? A lo largo de los procesos que vamos a ver o de las NIAs, vamos a ir descubriendo cómo el auditor involucra bastante juicio, ¿no? Justamente para diseñar el plan de trabajo y cómo este plan de trabajo puede ir cambiando a lo largo de los años, ¿no? O a lo largo de la auditoría, ¿no? Y como sabemos, seguramente mis colegas me dan la razón, por más que nosotros vayamos año a año a auditar el mismo cliente, siempre vemos cosas nuevas, siempre vemos cosas distintas, y eso es lo interesante sobre construir una base teórica en principio, pero aterrizada con mucha casuística para que también ustedes, frente a diversas situaciones, puedan aplicarlo en la vida real, ¿no? Entonces, una de las cosas que permite que estos tipos de diplomados
tengan mucho éxito es justamente su participación, ¿no? En principio no esperamos sacar a nadie de manera obligatoria, siempre el auditor se ha caracterizado por tener un perfil de participación, ¿no? De opinión, de debate y todo ello, y es lo que pretendemos formar en también ustedes, ¿no? Que puedan tener ese perfil de opinar, intervenir, cuestionar, ¿no? Dentro del marco del escepticismo profesional, todo lo que vamos a ir viendo, ¿no? E irlo retando constantemente. Entonces, estos diplomados son muy ricos porque no solamente van a formar la parte técnica, sino también la parte profesional, ¿no? En el sentido de soft skills, ¿no? De diversas técnicas, ¿no? En el día a día que les van a permitir un poco consolidar mejor su perfil profesional, no solamente desde un punto de vista técnico, sino también desde un punto de vista, ¿no? Personal, ¿no? De sumarle diversos skills, ¿no? A su perfil profesional, que seguramente es de bastante experiencia, que les permite a ustedes tener una mirada más juiciosa de lo que vamos a ver en el día a día, ¿no? Entonces ya ahí cada uno de mis colegas se va a ir presentando a lo largo de la sesión. Como les comentaba en mi caso, vengo de KPMG Perú, ¿no? Y vamos a traer un poco la experiencia de lo que vemos acá. Entonces, ya entrando un poco a la parte de la estructura del programa, ¿no? Lo que vamos a ver a lo largo de todas estas horas, de todas estas sesiones, justamente está estructurada de acuerdo a cada fase de la auditoría, ¿no? De cada fase de la auditoría, que cada una de ellas vamos a ver cuando ya empecemos a estudiarlas, qué tan importante es para finalmente poder emitir una opinión de estados financieros. ¿Y por qué se los comento? Porque nosotros actualmente estamos en un proceso, ¿no? Y seguramente ustedes lo van a poder ver o lo ven en el día a día, ¿no? De cambios tecnológicos abismales, ¿no? Yo recuerdo cuando ingresé, por ejemplo, a la auditoría, recién estábamos haciendo como que la migración de papeles de trabajo físicos, ¿no? A papeles de trabajos electrónicos, ese Excel, ¿no? Y ya se estaban implementando, principalmente en firmas, software de auditoría que permitían documentar, en este caso, la información o el trabajo de campo como tal, ¿no? Y por lo menos en lo personal, a lo largo de estos 11, 12 años que llevo viendo ya auditoría de estados financieros, he podido ser testigo de cómo esto ha ido cambiando de manera abismal a lo largo de los años, ¿no? Entramos en una etapa donde la gran novedad eran los software de auditoría, ¿no? Que se conectaban en tiempo real, en ese entonces por cable de repente. Luego entramos a una segunda etapa donde ya la conexión era online y actualmente entramos a software de auditorías, ¿no? Que en este caso tienen documentación desde cualquier dispositivo, ¿no? En tiempo real, con información en la nube, con análisis de Big Data, ¿no? Y ya estamos dando un salto desde del último año, por lo menos, a la inteligencia artificial dentro del marco de la auditoría. Entonces, estamos viviendo, ¿no? Una época de bastantes cambios, ¿no? Y así como el auditor está viviendo una época de bastantes cambios, la compañía también lo están experimentando. Y se los comento porque justamente cuando nosotros estudiábamos un poco, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir de cara a la siguiente generación de contadores o la siguiente generación de la contabilidad, ¿no? Empezábamos a entender un poco mejor cómo es que va a cambiar el perfil del contador y el perfil de las compañías, ¿no? Porque hoy por hoy ya sabemos, ¿no? Que la Big Data, en este caso, ¿no? El Data Analytics, ¿no? El gran volumen de información que puede haber, lleva un reto no solamente desde el punto de vista técnico, sino también un reto desde el punto de vista de sumarle diversas aptitudes y actitudes, ¿no? Dentro del perfil del auditor para poder abordar todos estos riesgos, ¿no? Porque finalmente el perfil del auditor, ¿no? Dentro del escepticismo profesional está orientado justamente a mitigar todos estos riesgos que puedan llevar a los estados financieros a contener un error material, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cuando, por ejemplo, vemos un poco, si lo queremos ver, la torta del proceso de la auditoría, vamos a experimentar o vamos a poder identificar que la etapa de planificación o la estrategia de auditoría, ¿no? Que va a ser el primer módulo que vamos a empezar a estudiar, pues ocupa gran parte de esta torta, ¿no? La etapa del risk assessment o de la evaluación de los riesgos ocupa un gran espacio del ciclo de auditoría, porque en principio, ¿no? Una correcta orientación, una correcta identificación, en este caso
¿no? Los diversos riesgos que podrían contener los diversos procesos de los estados financieros o donde están inmersos los estados financieros, me va a permitir identificar mejor qué riesgos hay y como les comentaba, cada vez los riesgos han ido cambiando con el paso de los años, ¿no? Antes lo que teníamos con componentes manuales, hoy han migrado a componentes automáticos. Entonces, como les comentaba, por más que nosotros auditemos cada año la misma compañía, experimentamos cambios grandes en los procesos, ¿no? De las empresas que auditamos y por tanto eso nos lleva a nosotros como auditores también a tener que responder, en este caso, a dichos riesgos, sean manuales o sean automáticos. Y hoy por hoy vemos como la tendencia global es que cada vez los procesos sean más automatizados, ¿no? Entonces, eso justamente lleva a que el auditor, dentro de la etapa de planificación y de estrategia de auditoría, tenga que abordar o enfocar sus procedimientos justamente al entendimiento, ¿no? De los sistemas o diversos sistemas que están inmersos en los procesos de la compañía, ¿no? Yo les comento hace algunos años, porque fuimos parte de este gran cambio, entró en vigencia, lo recordarán ustedes si son también contadores, lo que era la NIF 15 y la NIF 9, ¿no? En principio, dos normas contables, pues que generaron un cambio grande en la manera en la cual la compañía, en este caso, llevaba, ¿no? Su reconocimiento de ingresos, instrumentos financieros. Entonces, sin ánimos de entrar mucho al detalle de la norma, ese proceso, ese cambio en los procesos, llevó a que haya un cambio abismal en cómo las compañías administraban sus negocios, ¿no? Para que finalmente puedan reconocer de manera correcta o implementar de manera correcta, ¿no? Estas dos normas que en principio fueron las más relevantes, ¿no? En la línea de tiempo de la opción de las NIF. Entonces, nosotros cuando entramos en esa etapa, pues como auditores también tuvimos que ver qué cambios habían, ¿no? A nivel de los procesos, porque si bien es cierto somos auditores de estados financieros, un poco nuestro perfil está orientado a que justamente podamos entender los diversos procesos operativos y dentro de los procesos operativos, los diversos sistemas contables o software que puedan haber que están involucrados dentro de la cadena de información que finalmente va a hacer que esta transacción que nació en un punto de venta, no sé, en el norte del Perú y que finalmente llegó, ¿no? Al sistema contable de la contabilidad, ¿no? O de la compañía, se registre de manera correcta. Entonces, entender todo el tracking de la transacción y alinearla, ¿no? Desde, no sé, si nos ponemos en el caso de una botica, desde lo que vendió el farmacéutico en la selva del Perú a cómo esa venta del farmacéutico en la selva del Perú de una pastilla llegó a la contabilidad, ¿no? Entonces, parte de la etapa de planificación justamente es entender esto, ¿no? ¿Cómo es que nace esa transacción desde que se vende una pastilla en la selva del Perú, ¿no? ¿Qué sistemas intervienen? ¿Cómo se recauda el efectivo? ¿Cómo se emite la boleta, el comprobante de pago? Y cómo esto alimenta la contabilidad, ¿no? Y ahí viene un poco el challenge, ¿no? Ahí viene un poco el desafío, en cómo nosotros vamos a ir identificando qué procesos intervienen y justamente cómo vamos a abordar esos riesgos de errores materiales. Y así en el proceso de ventas, así en el proceso de compras, en el proceso de inventarios, en todos los procesos relevantes de negocio de la compañía, es donde nosotros tenemos que justamente involucrar, ¿no? Entonces, yo tengo que entender bien justamente cómo se constituyen todos estos procesos de negocio, ¿no? Identificar qué riesgos de error pueden existir dentro de estos procesos de negocio y finalmente cuál de esos riesgos de error podrían convertirse en riesgos de error material dentro del concepto de materialidad que en este caso las NIAS y el marco contable me puede otorgar, ¿no? Entonces, por eso que les comento que esta etapa de planificación y estrategia de auditoría es una gran parte de la torta del proceso de auditoría porque es donde yo tengo que entender como auditor, tengo que entender y tengo que conocer. Yo no voy a llegar, porque eso también cambió a lo largo de los años, ¿no? Porque antes había una concepción generalizada que yo llegaba a una empresa, pedía estos financieros, empezaba a sacar muestras, a auditar los números y a emitir una opinión. Hoy no, hoy el perfil de auditor va un poco más allá de eso, ¿no? Va de entender todos los sistemas que pueden haber para finalmente poder responder de manera apropiada, ¿no? Con mi estrategia de auditoría, ¿no? A estos riesgos para finalmente poder emitir una opinión que esté libre de error material, ¿no? Y esto no empieza ahí, ¿no? Obviamente para poder yo iniciar con todo este trabajo, pues hay normas internacionales de auditoría
¿no? Que me llevan a evaluar el encargo que voy a aceptar, ¿no? Entonces, vamos a nosotros a descubrir a lo largo de estas sesiones cómo nosotros como auditores empezamos a responder al riesgo, no solamente desde el momento en que pisamos el cliente, sino inclusive desde antes de firmar cualquier contrato de prestación de servicio, ¿no? Entonces, el ciclo de auditoría justamente está comprendido para iniciar desde el pre-engagement, o sea, desde la etapa previa a la aceptación del encargo, y ya con todo ello poder empezar a ver los temas propios de la planificación. Entonces, como auditores estamos expuestos a todo ese tipo de normas, que en el día a día las vamos viendo, las vamos experimentando, que muchas veces son cíclicas, en algunos casos pueden ser estáticas, pero que se van alineando a la realidad de cada compañía, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos conocer un poco todas estas normas, porque el conocimiento generalizado de las empresas me van a permitir identificar bien qué procesos voy a auditar, ¿no? Porque yo no audito todo, ¿no? Dentro del concepto de auditoría hay algo que se llama la materialidad, ¿no? Entonces yo emito mi estado financiero, seguramente Juan ahí lo va a recalcar un poco más cuando hable de la opinión de la auditoría, ¿no? De acuerdo a mi materialidad, ¿no? Porque yo hablo que los estados financieros se encuentran libres de errores materiales, ¿no? Entonces es justamente parte de lo que yo empiezo identificando, ¿no? ¿Y qué es lo curioso de esto? Porque ustedes dirán, claro, etapa de planificación, estrategia de auditoría, ¿no? Dirán, ya, es al inicio del proceso de auditoría. Pero acá lo curioso es que vamos a descubrir cómo este proceso de planificación y estrategia de auditoría es iterativo a lo largo de todo el proceso, ¿no? Parte desde el pre-engagement y no acaba hasta que yo le emito mi opinión de auditoría. ¿Y por qué puede pasar esto? ¿No? Porque yo puedo llegar a una empresa y de pronto veo y digo, ya 30 de junio, estados financieros, no hay nada extraordinario, es lo mismo que diciembre. Ok, genial. Y de pronto llega septiembre, llega octubre y la compañía compró un negocio, adquirió un negocio en otro país. Automáticamente se activan diversas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de transacciones contables, que seguramente lo van a detallar más adelante en la etapa de respuesta de auditoría, ¿no? Pero también en cómo yo voy a identificar qué riesgos están expuestos a esa transacción, ¿no? Cómo esto puede cambiar la manera en la cual yo vengo auditando los estados financieros, porque probablemente tenga que involucrar auditoría de grupo, ¿no? Y cuáles son los diversos riesgos de errores materiales que pueden estar contenidos ahí, qué especialistas debería yo involucrar. Entonces, empiezan a salir una serie de situaciones, ¿no? O de aspectos a considerar que finalmente me pueden llevar a que yo tenga que cambiar mi plan de auditoría o reajustarlo de acuerdo a cómo va avanzando. Entonces, justamente la intención que tienen estas sesiones es permitirnos a nosotros estar alerta frente a todas esas situaciones que en algún momento puedan llevarnos a decir, oye, mira, yo partí con este plan de auditoría, pero veo que hay cambios posteriores, entonces yo ya voy a saber con el marco de la NIA cómo responder a estos cambios posteriores dentro del ciclo que estoy auditando. Entonces, es por eso que esta etapa es sumamente importante para empezar a diseñar bien qué voy a hacer y no hacer de más y no hacer de menos, ¿no? Porque justamente una correcta estrategia de auditoría nos lleva a nosotros como auditores, porque finalmente somos prestadores de un servicio, a ser eficientes, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver acá. Eh, entender bien cuáles son todos los procesos a lo largo de, ¿no? Desde que yo me entrevisto con las gerencias, qué tengo que considerar, desde que yo empiezo a diseñar los walkthroughs o los recorridos de los procesos, qué tengo que considerar, cómo dentro de estos recorridos de los procesos puedo identificar, en este caso, posibles riesgos de error, cómo estos riesgos de error se podrían convertir en riesgos de error de material o riesgos significativos y cómo yo respondo a esos riesgos a través de un enfoque de controles o procedimientos sustantivos para que posteriormente en la etapa de ejecución pueda empezar a aplicarlos, ¿no? ¿Qué nivel de materialidad, en este caso respondiendo a la NIA 320, voy a utilizar de acuerdo a mi juicio, ¿no? Y dentro de la materialidad voy a descubrir cuáles son los parámetros sugeridos básicamente por cada industria que uno solamente puede considerar, pero finalmente cuál es el benchmark o el punto de referencia que voy a tomar y qué criterios aplicar para determinarlo, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos como entendimiento de controles, ¿no? De la entidad a un high level, a un nivel top, ¿no? Que me permitan empezar a diseñar de manera apropiada mi estrategia de auditoría. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ir experimentando, vamos a ir descubriendo, vamos a ir viendo y casuística que hay,
¿no? A lo largo de estas líneas que, como les digo, son bastantes, de repente, estáticas a lo largo de los años, pero que tienen cambios en la aplicación dependiendo del día a día, ¿no? Y solamente para poner uno de los ejemplos muy sencillos, para ir cerrando, ya le paso a mis colegas, es, por ejemplo, con el tema de materialidad, ¿no? El tema de materialidad tuvo cambios cuando, por ejemplo, entramos en pandemia, ¿no? Cuando entramos en pandemia, uno podría ver que los diversos puntos de referencia que veníamos tratando recurrentemente, ¿no? Pues tenían obviamente, ¿no? Cambios porque habían caídas en los picos de ventas, habían utilidades que se volvían pérdidas, entonces los estados financieros sufrieron efectos sumamente considerables, ¿no? Y en algunos casos llevaron a compañías a entrar en problemas de empresa en marcha, ¿no? Entonces, justamente parte de lo que tengo que hacer es entender bien el marco de la NIA, que es lo que vamos a ver, y también saber cómo esto pudiera adaptarse a diferentes situaciones, ¿no? Entonces, en ese entonces de pandemia, salieron papers, pues, que justamente decían cómo tratar la materialidad, en este caso, dentro de un contexto de pandemia, ¿no? Que era algo para lo cual nadie estaba preparado. Y así sucesivamente, ¿no? Diversos riesgos económicos, riesgos políticos que pudiesen haber, que me pueden despertar otros riesgos, ¿no? La pandemia no solamente trajo consigo problemas para los ingresos de la compañía, sino que trajo problemas de abastecimiento para muchas compañías, pues todavía hay movilizaciones y todo ello que me impedían poder llevar mi mercadería o mis productos o mi materia prima de un punto a otro, ¿no? Y esto, aunque parezcan temas de noticias o anecdóticos, pues sí trajo diversos efectos dentro de los estados financieros. Entonces, todo eso es lo que vamos a empezar a entender un poco cómo las niñas empiezan a responder a todos estos aspectos que tarde o temprano me pueden impactar, ¿no? Entonces, lo curioso del perfil del autor justamente es eso, ¿no? Que estamos alerta no solamente de lo que pasa dentro de la compañía, sino lo que pasa alrededor de la compañía, porque eso me puede despertar diversos riesgos sobre los cuales luego yo tengo que generar una respuesta como auditor. Y eso es lo que vamos a empezar, como les comentaba, a comprender dentro del contexto de la etapa de planificación y la estrategia de auditoría. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, este simplemente es un anticipo de todo lo que vamos a empezar a descubrir, a estudiar a mayor detalle a lo largo de todas estas horas que vamos a impartir y sobre todo, como les comento, de bastante interacción, porque si no han tenido experiencia previa en auditoría, acá con las casuísticas, con los casos prácticos que vamos a tratar, pues van a empezar a comprender mejor y no necesariamente siendo auditor, sino también contador o cualquier profesional afín, a comprender mejor cómo los negocios van cambiando y cómo yo puedo responder como auditor frente a esos cambios y si no soy auditor, cómo yo como contador o como profesional responsable de la preparación de información financiera, tengo que saber también cómo estos cambios que se pueden dar internos o externos a la compañía me pueden impactar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, como les digo, estimados colegas y compañeros, parte de lo que vamos a tratar dentro de la etapa de planificación y la estrategia de auditoría. Ahí le doy el pase a mi colega Pedro para que les hable también un poco de una etapa muy importante que es la etapa de ejecución. Ok, muchas gracias Jefferson. Buenas tardes con todos. Bueno, ante todo presentarme, yo soy Pedro Canevaro, soy gerente senior de KPMG Perú y tengo, bueno, gran parte de mi experiencia está en el sector de compañías de salud, aparte de televisión, industriales, oil and gas. Tengo experiencia haciendo auditorías bajo normas internacionales de auditoría y de la PCOB. También he podido liderar equipos de trabajo para auditorías de FPIs peruanos que cotizan en la bolsa de Nueva York. Además, tengo experiencia en emisiones de deuda internacional y así como en el proceso de salidas de bolsa de compañías. ¿Ok? He estado revisando los mensajes en el chat y como parte de mi presentación quería también y también extenderlo a mis demás colegas con los que he tenido el agrado de trabajar en otras oportunidades y veo la preocupación que tienen sobre que demos casos prácticos o que nos centremos en casos relativamente peruanos.
Al igual que yo, mis demás colegas tenemos experiencia también en auditoría de compañías de auditorías de grupo, donde obviamente no solamente participan componentes peruanos, sino también de Colombia, de Bolivia, de Chile, de México, y podemos darles ese alcance de expertise sobre transacciones o problemáticas de otros países y no solamente del peruano. Ok, también quisiera comentarles que la auditoría, al menos estamos bajo un marco que es las normas internacionales de auditoría, donde al ser internacionales tienen un alcance general para para todos los países. Así que en lo que vayamos avanzando en estas sesiones se darán cuenta que nuestros ejemplos, casos, casuísticas no están aterrizados a una realidad meramente peruana. ¿Ok? Eso es para aquellos que están preocupados y entender un poquito si es que los temas que vamos a ver son solamente de Perú. Por otro lado, también, y respondiéndolo, aquí lo voy a tocar hablarle un poco de lo que es la etapa de ejecución. Es importante también comentarles que, claro, como habla mi colega Jefferson, lo importante de la evaluación de riesgo y que obviamente solamente aterrizando la etapa de ejecución, que es esta etapa de ejecución donde tú ves la resolución de temas, el análisis, el trabajo pesado, por decirlo, el trabajo de campo. eh, Tiene que estar acompañada, obviamente, de la actualización de este análisis de riesgo, ¿ok? Que van a tocar, obviamente, en las sesiones que comenzó mi colega Jefferson. Ahora, si bien es cierto, en el slide que estamos presentando es el temario de las NIAs relacionadas a la etapa de ejecución, que parecen pocas en comparación del análisis de riesgo, que como dijo Jefferson, es la torta tal vez más grande y la que se tiene que seguir actualizando a lo largo de toda la auditoría. Obviamente la etapa de ejecución es donde nos rebandamos las mangas de las camisas y nos ponemos a trabajar y nos ponemos a ahondar en el papeleo para poder evaluar y encontrar o identificar algún tipo de diferencia o hallazgo que permita, obviamente, que la compañía auditada implemente alguna mejora en sus procesos para que pueda presentar con mejor fehaciencia o razonabilidad sus estados financieros. Durante esta etapa o lo que vamos a poder revisar en las sesiones por la etapa de ejecución, si bien es cierto, lo voy a tocar al final, pero hablamos sobre el resultado, ¿no? Cierto resultado para poder soportar también nuestras opiniones que serán tocadas por Juan es los errores que se identifiquen durante la auditoría. Aquellos hallazgos, efectos, diferencias, reclasificaciones, ajustes que deben ser presentados, obviamente, a los contadores para ver y evaluar si estos al final o al fin y al cabo son materiales o no para los estados financieros. Pero no vamos a poder llegar o aterrizar a esta NIA, la NIA 450, si no pasamos por otras de las normas que nos delimitan o nos guían de cómo hacer el trabajo de auditoría sobre las cuentas, ¿no? Y no solamente de las cuentas, pero hablamos, por ejemplo, de la NIA 520 y el ANIA 530, que ya es los procedimientos sustantivos que realizamos sobre las cuentas contables. Por ejemplo, procedimientos analíticos, vamos a tratar o tocar casos prácticos sobre cómo hacer análisis o los tipos de pruebas analíticas que se deben aplicar a las cuentas de los estados financieros y en qué contexto, qué criterios necesitamos, qué debemos considerar, si es adecuado o no realizar los procedimientos, cuándo podemos, cuándo las normas nos dejan. Y también, si estas pruebas, también, no necesariamente este curso es para auditores, sino también es para contadores, que sea importante que aquellos que no son auditores puedan aplicar estos lineamientos para que al momento de hacer la revisión de sus estados financieros, muchos aquí no son simplemente asistentes, sino contadores, supervisores, contadores generales que necesitan algunas herramientas para poder evaluar de cierta manera sus estados financieros y poder cumplir y que estos, al ser presentados con o no auditoría, sean razonables, ¿no? A los stakeholders. Por otro lado, tenemos la NIA 530, donde hablamos del muestreo, el gran muestreo que es parte de todos nuestros procedimientos, donde obviamente necesitamos ver la documentación. Obviamente no podemos hacer la auditoría de todas las cuentas. No, el auditor no es selectivo, no hace la auditoría del 100% de un estado financiero y al momento de hacer el muestreo necesita aplicar ciertas metodologías para poder obtener la evidencia suficiente para dar su opinión. Vamos a poder analizar o dentro del tópico está cuáles son esos criterios o formas de determinar los muestreos en distintas etapas de la auditoría, las distintas formas de muestreo, la lógica que hay detrás y lo que debemos hacer.
o utilizar para llegar a eso. Obviamente también esto nos sirve para que de una u otra forma poder conciliar conceptos y aquellos contadores que van a ser partícipes de estas sesiones puedan entender también a los auditores y el porqué de por qué vienen y le piden una cantidad abismal de muestras, ¿no? Acá también podemos comentar respecto a las nuevas tecnologías sobre las determinaciones de muestra o aquella información o aquellos métodos que utilizan los auditores para poder disminuir el trabajo de auditoría al momento de muestrear. Y no solamente la muestreo, sino en la revisión de la documentación física o digital sobre estos soportes. Vamos a tocar un poco al respecto también. Eh, Luego, la auditoría de estimaciones contables en los estados financieros, el juicio que hay que tener, el juicio que hay que aplicar para poder revisar esas estimaciones. Normalmente, cuando estamos en unos estados financieros, todos los estados financieros deberían tener juicio, deben y tienen. No hay estado financiero, un normativo, que es la SNIF, que es la norma común para todos nosotros, eh, realmente algo que está escrito al pie de la letra. Hay mucho juicio incluido en esos estados financieros y que desde una perspectiva de auditoría también debemos analizar, debemos evaluar, poder evidenciar o tener soporte sobre aquellos inputs utilizados, la data utilizada para las estimaciones, aquellos metodología, métodos utilizados para que la estimación, incluida en los estados financieros, sea razonable. Por ejemplo, tenemos los efectos del valor razonable de los instrumentos financieros, cómo, qué debemos considerar o tener en cuenta al momento de auditar esos saldos. Debemos considerar si utilizaron los inputs correctos, cómo evalúo el juicio o la estimación, exactamente. Nosotros debemos considerar ciertos criterios, tenemos que utilizar, evaluar si la data es adecuada, si la método es adecuado. Hay varios temas que tenemos o tópicos que tratar al momento de hablar de estimaciones contables. Y eso lo tocamos desde la perspectiva de NIA 540 y esta cómo debería ser aterrizada dentro de nuestra auditoría. Luego, información relacionada o de revelación. Es importante también que dentro del proceso de auditoría no solamente hacemos un análisis de las cuentas contables, sino también hacemos un análisis, un escaneo integral sobre lo que se incluye dentro de los estados financieros y sobre lo que son estas revelaciones, estos disclosures y el juicio que se aplican o las estimaciones que se aplican para poder revelar algo en los estados financieros. Ahora, pasando a otro tema, también tenemos la NIA 570. Estuve viendo los comentarios y nos preguntaban cuál es la NIA que debo considerar para cuando hay problemas de hipótesis de negocio en marcha. Esta es la NIA que debemos tener en cuenta, la NIA 570, que nos habla y nos pone los criterios dentro nos delimita cuáles son los procedimientos a seguir cuando estamos evaluando una empresa que obviamente nosotros partimos de la idea de que es una empresa que está en funcionamiento. Obviamente, esta norma tuvo cambio algunos años atrás. Esto tiene que tener ciertos lineamientos, nos piden a los auditores que revisemos ciertas instancias, que hagamos ciertas evaluaciones, que consideremos ciertos tópicos y es importante que dentro de nuestro proceso de ejecución vayamos analizando este tema con tiempo. Entonces, ahí está la respuesta para la persona que nos hizo la consulta. Eh, y como último, tenemos la NIA 560 que habla de los hechos posteriores, que está muy relacionado también a una de las normas contables, la NIS 10, y debemos considerar que en qué momento y que los procedimientos a aplicar para evaluar hechos posteriores no son los mismos para cuentas de balance o cuentas de resultados. Vamos a dar ejemplos sobre cuáles son los procedimientos más comunes o los principales que no faltan en las auditorías al momento de hacer estos hechos posteriores. Desde nuestro punto de vista real, práctico, que obviamente no es lo mismo simplemente aplicarlo literalmente lo que dice la norma, a lo que normalmente vemos en la práctica. Los negocios no son iguales, ya lo había comenzado nuestro amigo Jefferson, suelen cambiar, incluso si auditamos el mismo cliente, la misma compañía año tras año, vemos cambios. Igual siempre queda el punto de ser más eficientes, tratar de verificar si los procedimientos de muestreo son correctos, si podemos hacer algún tipo
de relación entre los procedimientos analíticos que toca la NIA 520 o la NIA 530 para ver si junto con la NIA 530 en el muestreo y ver si podemos reducir el alcance de nuestro muestreo de auditoría y poder hacer menos trabajo, ser más eficiente, generar menos dolores de cabeza para nuestros amigos los contadores que nos facilitan toda esta información y que también, o por otro lado, ustedes desde una vista de contadores puedan también entender la importancia de estos procedimientos para que los auditores puedan emitir su opinión de auditoría. Eh, Creo que eso es de una forma muy general los tópicos que vamos a tocar a nivel para las etapas de ejecución. Creo que puede continuar mi colega Juan sobre el tema de opiniones. Gracias, Pedro. Gracias, Jefferson, también por la explicación. Y continuando con la evaluación general de una auditoría que, como todos conocemos, la podemos dividir en tres partes, como bien comentaron mis colegas. Estamos ya en la etapa final, ¿no? Después de haber hecho todo el trabajo, de haber hecho la evaluación de riesgos, en función de eso, haber determinado nuestro alcance de las pruebas sustantivas o determinado cuál enfoque vamos a aplicar, si va a ser un enfoque controles, sustantivo, la combinación de ambos, etc. Llegamos a tener toda la evidencia que necesitamos, pero la pregunta que se nos viene en este momento es, ¿qué hacemos con toda esta evidencia? Es decir, ¿qué hacemos con los resultados, con las diferencias identificadas, con las deficiencias de control? Al final, ¿cuál es el objetivo final de todo este trabajo que hemos hecho? Eh, y tengamos muy en claro que las notas a los estados financieros y el estado financiero es del cliente, ¿ok? Nosotros lo auditamos, pero la responsabilidad suprema es del cliente final y eso lo dicen las normas internacionales de información financiera. Entonces, nos preguntaríamos, ¿cuál es la responsabilidad del auditor? La única responsabilidad del auditor son esas 4 o 5 hojas de la opinión. Y para llegar a esas 4 o 5 hojas, necesitamos hacer una auditoría estructurada en función a lo que mis compañeros han explicado inicialmente. Entonces, llegando a la parte de la opinión, nos topamos con dos temas muy importantes. Uno, y acá haciendo un símil con lo que algunas de las preguntas que hacían, es que no solo nos centremos en Perú, sino también en otros experiencias de los países vecinos. Lo que hemos tenido nosotros en Perú como experiencias que hasta el año pasado teníamos un desfase de la aplicación de las normas internacionales de auditoría. Esto debido por el proceso de traducción, aprobación y aplicación de los cuerpos que le dan go a estas normas, ¿no? Recién el año pasado en Perú se llegó a aplicar la NIA 700 y la NIA 701 actualizadas. Principalmente la gran diferencia fue la aplicación de los famosos Key Audit Matters, o por sus siglas en inglés, los asuntos principales en auditoría, por la traducción en español. Y a diferencia de los países de Latinoamérica, Perú fue el último en aplicarlo. Pero sin embargo, los países europeos, los países estadounidenses, siempre nos llevaron años de ventaja en cuanto a la aplicación de este documento. Entonces, nuestra experiencia fue que de un estado financiero o de una opinión de auditor de 2 hojas estándar, tuvimos una opinión del auditor en algunos casos hasta de 10, 12 hojas. ¿Ok? Entonces, es una bonita experiencia compartir. Acá mis colegas, y incluido mi persona, hemos visto, tenemos clientes, no solo peruanos, sino grupos con subsidiarias del exterior y que no solo cotizan en la bolsa peruana, sino en bolsas internacionales. Y nos ha permitido ver la aplicación de estas normas de la opinión de una manera más directa y más viva, y no solo bajo estándares de normas internacionales de auditoría, sino bajo estándares de PCOE, que son las normas de auditoría de Estados Unidos, que son en cierta medida un poco más exigentes que en las normas internacionales de auditoría. Entonces también es algo que vamos a traer sobre la mesa cuando nos toque revisar estos temas. Ah, Algo también importante y que vamos a conversar son sobre los asuntos de énfasis o los famosos otros asuntos, en qué momento usarlo, cuándo tenemos que llamar la atención, qué pasa cuando llegamos a la conclusión de que hay un problema de empresa en marcha. Esto queda solo en notas, en qué momento afecta la opinión
en qué momento solo es un asunto de énfasis, también nos dice la NIA en qué momento tenemos que evaluar esta aplicación. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver que, si bien es cierto, no es muy común, eh, las NIAs también nos hablan de que podemos tener ciertas situaciones en las que expresemos opiniones de auditoría basados solo en componentes del estado financiero. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que a mí solo me contratan para auditar cuentas por cobrar y solo opino por cuentas por cobrar. ¿Ok? O en su defecto, también tenemos otros marcos que establece la NIA, en las cuales no vamos a auditar estados financieros, sino vamos a auditar marcos especializados para dar cierta opinión. Por ejemplo, aquí en Perú hay el Estado peruano coloca ciertas características y cumplimientos que tienen que hacer las entidades a las cuales se le brindan concesiones. Entonces, cada fin de año, adicional a la opinión del auditor, que es del estado financiero, se nos contrata para emitir opinión sobre marcos que no son contables, sino son establecidos en función a lo que establece el regulador en este caso, ¿ok? Entonces, son situaciones específicas, pero siempre es bueno mencionarlo por si ustedes alguna vez tuviesen el caso. Bueno, y finalmente vamos a tener muchos ejemplos prácticos acerca de la elaboración de opiniones de auditoría, incluidos estos famosos asuntos principales de auditoría o los Key Audit Matter por sus siglas en inglés. Ah, esta es la parte de la etapa final de la auditoría. Hemos tratado de resumir en líneas generales con Pedro y con Jefferson acerca de los enfoques que vamos a aplicar, de ciertos temas que consideramos que son los más importantes. Vemos algunas preguntas, en su mayoría ya lo hemos contestado. Yo voy con dos aquí, dos últimas. Eventos subsecuentes, sí, hay una NIA que va de la mano con los eventos subsecuentes y también es parte de lo que vamos a conversar. Ah, Igual, preguntan si se tiene que emitir un dictamen con un asunto de énfasis. ¿Qué NIA se aplica? Aplicamos la NIA 706. Disculpen. Sí, aplicamos la NIA 705 porque va a dejar de ser una opinión estándar, sino una opinión modificada, y de manera específica la NIA 706. ¿Ok? Desde el punto de vista de la auditoría forense, acuérdense que nuestra auditoría de estados financieros no está diseñada para detectar fraude, ¿sí? Básicamente lo que nosotros hacemos es usar el control interno en la compañía para la evaluación de nuestros procedimientos y el alcance, pero no, pero por definición no detectamos fraude. Entonces, por ende, la auditoría forense no está en base a lo que es normas internacionales de auditoría. ¿Ok? Tiene su propia regulación y sus propias características eh, que son más específicas, ya que en una auditoría nosotros damos una razonabilidad del estado financiero. En cambio, en una auditoría forense lo que se ve es el total de la transacción. ¿Ok? Bueno, eso es lo que nosotros queremos compartir. No sé, Pedro, Jefferson, si tienen algo adicional, sino para poder abrir capaz el micrófono o alguna pregunta adicional que tengan aquí nuestros colegas, ¿no? Sí, sí, gracias Juan. No, efectivamente creo que hemos tocado todas las respuestas. Importante hacer énfasis en lo que comentabas tanto tú como Pedro, ¿no? Que si bien es cierto, actualmente somos profesionales de firma acá en Perú, pero hemos tenido experiencia viendo auditorías de grupo, ¿no? En lo personal, y tanto Juan como Pedro y como Eric, hemos sido componentes, como también hemos sido auditores de grupo, teniendo experiencia viendo prácticas de diversos países, no solamente inclusive en estados financieros bajo NIF, sino también estados financieros bajo US GAAP, en estados financieros bajo normas europeas, ¿no? Entonces son diversas situaciones donde vamos a analizar un poco cómo responder ante ello, ¿no? Y sobre todo en un contexto donde actualmente la NIA de auditoría de grupo también está cambiando, ¿no? Entonces, es parte también de las actualizaciones y novedades que vamos a ir tratando a lo largo de estas sesiones que les permitan a ustedes identificar, como digo, no solamente la vereda del auditor, sino también desde la otra vereda del usuario o del cliente, para que puedan entender mejor por dónde va el enfoque y que también puedan aplicarlo, ¿no? Porque finalmente eso no solamente es para los que son auditores, sino también para entender mejor cómo mitigar diversos riesgos que pueden haber en la compañía
y que finalmente impactan en los estados financieros, ¿no? Porque como bien comentaba, de repente auditorías donde sí se requiere un control interno, ¿no? Vamos a poder identificar el por qué se hace esto y de qué manera es la apropiada justamente para poder implementarlo. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver. Esto fue un anticipo, definitivamente en esta hora no va a alcanzar todo lo que vamos a ver a lo largo de todas estas sesiones, pero sí es importante que puedan tener ese overview en general de un poco lo que vamos a ver a lo largo de todo este módulo, ¿no? No sé, Pedro, algunas palabras de repente también quieras complementar. Yo creo que hemos podido cubrir los temas, hemos respondido a los comentarios. Lo importante aquí es que todas las personas que nos están escuchando sí sean conscientes de que este curso lo estamos preparando bueno, partiendo de toda la experiencia que hemos logrado en estos años y que sí es importante para nosotros que le vamos a entregar algo bueno, algo aterrizado a la práctica, porque a veces las normas eh, sí son al menos las NIAs en específico son a veces muy genéricas y que aterrizarlas en el día a día suele ser un poquito ambiguo. Por eso que este tipo de cursos lo que queremos es llegar al usuario y que entiendan cómo realmente podrían aterrizarse esta normativa, ¿no? Además de que al ser normas internacionales, los procedimientos que se aplican aquí sean muy similares a los mismos que se aplican en Colombia, México, Chile, Bolivia, Venezuela. Eso es lo que quisiera indicar, ¿no? Perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional o en todo caso usted, doctor Edu, si quiere dar unas palabras finales de esta sesión que hemos podido tener y conversar sobre el alcance de este programa tan importante, ¿no? Excelente presentación, doctor Juan. Mis agradecimientos a su persona, al doctor Pedro, al doctor Jefferson por la sesión del día de hoy. Una sesión, como bien indicaba, especial únicamente. El día de hoy hemos abarcado de lo que tratará este curso especializado. Ya estoy seguro que desde el inicio de nuestra primera sesión estaremos tratando a profundidad cada rubro de nuestro temario. Muchísimas gracias, agradecerle a cada uno de ustedes, doctor Juan, doctor Pedro, doctor Jefferson, nos estaremos encontrando en lo que será ya el inicio de este curso especializado. Muchas gracias y un fuerte abrazo a distancia. Hasta luego, Cuídense, hasta gracias. luego, Que bye. estén bien. Muchas gracias, doctor. Bien, señores, muchísimas gracias por su participación. Ha culminado con gran éxito nuestra sesión de introducción.